¿Qué tal? En esta ocasión trabajaremos un tema de ecuaciones lineales, el cual se ve en el bloque 5 del segundo grado de secundaria, en el eje temático de manejo de la información, como el tema se llama lectura y construcción de gráficas de funciones lineales asociadas a diversos fenómenos. Comenzaremos trabajando generalidades sobre la fórmula en este programa que se llama GeoGebra. Primero se trabaja de la forma y igual a mx más b. Primero vamos a modificar cuando cambia la variable m. Como primer punto tenemos la ecuación y igual a x, en la que podemos observar que la gráfica, la línea que se obtiene, forma exactamente un grado de 45 grados. Está exactamente a la misma distancia del eje de las y y del eje de las x. Entonces vamos a comenzar a cambiar un poco la variable m. Por ejemplo, cuando empieza a crecer, cuando ya no solamente es 1, sino 2, podemos observar es esta línea. Y si seguimos aumentando, por ejemplo 4 o 10, podemos observar que cuando aumenta m, cuando es mayor a 1, la línea de tendencia pues va hacia el eje de las y. Entonces podemos decir que su inclinación aumenta. Entonces podemos empezar por ese punto. Cuando el valor, m nos determina, podemos decir que m nos determina la inclinación de la gráfica. Entonces igual cuando es mayor a 1 se forma un ángulo mayor a los 45 grados. Entonces ahora usemos cuando m es menor a 1. Por ejemplo, está este caso de que vale un medio de x, o un quinto de x, o una 20ª parte de x. Entonces podemos ver que cuando es menor a 1 el valor de m, la gráfica tiende hacia el valor de las x. Entonces se forma un ángulo menor a los 45 grados. Entonces ya tenemos tres reglas. Cuando vale 1 forma un ángulo de 45 grados. Cuando vale más de 1, cuando es mayor a 1 el ángulo es mayor a 45, y cuando es menor a 1 pero mayor a 0, el ángulo está entre los primeros 45 grados. Ahora bien, si deseamos saber qué pasa cuando el valor de las x es negativo, pues tenemos estas otras opciones. Están por aquí. Por ejemplo, tenemos cuando vale menos 1x, la gráfica tiende exactamente al lado contrario. Y ya de la forma negativa, toma las mismas reglas que cuando era positiva. Cuando aumenta el valor de m negativo, tiende hacia el eje de las x, como lo vemos aquí. Cuando es menor, pues tiende al eje de las cuando es mayor tiende al eje de las y, y cuando es menor tiende al eje de las x. Entonces aquí podemos ver que en todos los casos, cuando es mayor, es positiva, las gráficas están de modo ascendente, todas apuntan hacia arriba. Y cuando m es negativo, las gráficas son descendentes, quiere decir que apuntan hacia abajo. Entonces ahora vamos a trabajar con la siguiente variable, que es cuando cambiamos el valor de b. Por ejemplo, tenemos esta otra ecuación en la que vale x igual a 1, pero b es igual a más 2. Esta otra en la que es más 4 y esta otra en la que es menos 3. Podemos observar que b nos determina en qué punto del eje de las y pasa la ecuación, la gráfica, cuando en la ecuación tomamos el valor de x es igual a 0. Aquí vemos x igual a 0 y nos determina en dónde pasa la gráfica en el eje de las y. Como les dije, esta primera que tenemos aquí es x igual a más 2, la que sigue es x igual a más 4. Podemos ver que pasa por aquí, y la otra es x menos 3.
Entonces, tomando en cuenta esto, podemos ya ir conociendo algunas gráficas que se nos puedan presentar. Por ejemplo, el caso de menos 2x más 2, sabemos que va a ir descendiente, va a ir para abajo, va a estar cerca de el eje de las y, y además que va a pasar por el menos 2, sabemos que va a pasar por este punto la gráfico, y aquí está. Entonces, otro ejemplo que tenemos es el de ejemplo de y igual a 4x menos 1. 4x sabemos que va a estar cerca, aún más cerca del eje de las y menos 1 sabemos que va a pasar por este punto. Lo graficamos, pero es más 4x, entonces va a ser ascendente. Y aquí está, pasa por el eje de las y en 1 y es positiva. Y el último ejemplo sería menos 0.17x más 3, entonces va a estar más cerca del eje de las x y va a pasar por este punto. Vamos a graficarla, ahí está. Entonces con estas generalidades podemos decir que conocemos qué es lo que cambia en las variables, en las gráficas, cuando utilizamos las ecuaciones lineales. Es muy fácil, entonces para ayudarles mejor a entender esto, aquí las dejo escritas, las formalidades, para que les sea útil para todos ustedes. Entonces con esto concluimos el video del día, y si existen dudas, posteriormente estaremos realizando un video sobre las ecuaciones cuadráticas.